Buena tarde, hermanos. Buena tarde. Vamos a iniciar. Acérquense los que ya están aquí en la congregación y bienvenidos nuestros hermanos que están enlazados, que se están enlazando o que se van a enlazar. Damos gracias al Señor por sus vidas, porque en su gracia nos permite seguir estudiando su palabra y a pesar de que pues todavía este tema de pandemia no ha dejado de ser, pues por la gracia del Señor seguimos congregándonos, seguimos teniendo la enseñanza de la palabra de Dios, y algo que le doy gracias a Dios y creo que muchos reconocen es que a pesar de la pandemia no hemos dejado de aprender la palabra y eso ha sido de gran bendición. Les pido que oremos y tengo una lista de peticiones, aquí una lista de peticiones que les pido que me acompañen en oración, que pidamos a nuestro Señor que extienda su mano de misericordia para atender en su soberanía y en su voluntad estas peticiones que vamos a levantar delante de Él. Bendito Señor, te alabamos en esta tarde. Gracias Dios por ser nuestro Padre. Gracias Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú estableces tu gloria en nuestro corazón, estableces y confirmas tu reino en nuestro corazón y te damos gracias por eso, Señor. Deseamos que vuelvas pronto, Señor, este es nuestro anhelo porque entendemos que esa sería la verdadera solución, la contundente solución a todos los problemas, Señor, que hay en esta humanidad. Pero, Señor, tú eres soberano, tú sabes cuándo regresarás y en ese ínter, Señor, te pedimos que nos dé la fortaleza espiritual para darte gloria, Señor, y alabanza en medio de un mundo, Señor, corrupto, un mundo, Señor, que no refleja, Señor, tu carácter. Señor, vuelve pronto, Señor, pero en tu iglesia refleja tu carácter, tu gloria, Señor, y que aprendamos cada uno de nosotros a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias por este tiempo de estudio, gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, gracias por la vida de nuestros amados hermanos que vienen en camino, tráelos con seguridad, con prontitud, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, de nuestros amados hermanos, de tus hijos que están enlazados por internet, que por alguna razón, Señor, no han podido estar aquí en el estudio. Te pedimos que en tu infinito poder, Señor, les permitas un día integrarse para que puedan disfrutar de la enseñanza en este lugar, porque es una enseñanza, Señor, que cuando estamos reunidos como iglesia se convierte en algo más especial, Señor. Gracias, Dios, y oramos para que aparezca, Señor, un niño, sobrino de una conocida de nuestra hermana Araceli, Señor. Ella, Señor, él se llama Ángel Uriel Reyes, Señor, Norato. Oramos, Señor, principalmente por su salvación. Te pedimos, Señor, que le des consuelo, sabiduría, Señor, paciencia a esta familia que está teniendo un padecer tan profundo como la pérdida, Señor, de un familiar, de un niño. Señor, esto es muy delicado. Señor, ten misericordia, extiende tu mano, Señor, y refleja una vez más tu poder, y que a través de esta circunstancia tú la aproveches para llamar a salvación a esta familia. Oramos por la salud, Señor, de Adela Pérez, Señor. Señor, te damos gracias porque ella está en ti. El doctor no sabe exactamente qué tiene, pero tú sabes, Señor, qué tiene ella, qué necesita, y te pedimos que extiendas tu mano para que tú, Señor, le des más paciencia, más sabiduría, más virtud en medio de la adversidad de la enfermedad, Señor. Oramos por crecimiento espiritual para ella y también oramos, Señor, si en tu voluntad está, que tú extiendas tu mano para sanarla. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Oramos por el señor Omar Pacheco y su familia. Él es hermano de una cuñada de Lupita Martínez. Señor, Lupita hoy se va a congregar con un grupo de personas para orar por esta necesidad. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu mano y sanes a este hombre, Señor, de cáncer, pero principalmente, Señor, tú lo salves. Señor, oramos por algo mucho más trascendente y espiritual que la salud. Oramos, Señor, por su salvación, por su vida eterna, Señor. Oramos por él. Oramos también, Señor, por Sandra Benítez Zúñiga y por su mamá, Angelina Zúñiga Jiménez. Tienen COVID, Señor. Ellas son salvas y te damos gracias porque tú ya has dado, Señor, la garantía, has dado, Señor, la bendición más grande que puede tener un ser humano.
Gracias por la salvación de Sandra, gracias por la salvación de Angelina. Te pedimos, Señor, que tengan paciencia ante esta prueba. Te pedimos, Señor, también que tú extiendas tu mano, Señor, para hacerles ver el por qué permites esta prueba en sus vidas, Señor. Oramos también por su salud, oramos sobre todo, Señor, para que ellas sean reafirmadas, Señor, para que ellas tengan paciencia en medio de esta circunstancia, porque ellas ya están en ti, Señor, están en Cristo. Oramos por la hermana Janet Lozano, Señor. Extrañamos tanto a Janet, Señor, esta caída que tuvo hace un año, esta fractura de fémur. El Señor nos ha distanciado, pero oramos por ella, seguramente nos está escuchando, Señor, y te pedimos que tú extiendas tu mano, Señor, tú que eres omnipresente, Señor, que este sentir que tenemos como iglesia, Señor, extrañándola, Señor, ella pueda escucharla, Señor, pero que tú abraces su corazón para darle consuelo, para darle fortaleza, para que pronto, Señor, si tú lo deseas, si tú lo quieres, Señor, pronto se integre a la congregación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oramos también por su mamá. Oramos, Señor, por todas estas circunstancias que nos han distanciado. Oramos, Señor, por la familia de nuestra hermana Claudia Muñoz, por el fallecimiento de su tío Arturo Tapia. Oramos para que tú les des fortaleza a la familia, para que les des, Señor, consuelo. Tú en tu gracia general consuelas, Señor, aún a los inconversos, pero te damos gracias porque Claudia, porque Pablo, la familia, Señor, son creyentes y ellos pueden ser una fuente de tu consuelo para esta familia y que aprovechen esta circunstancia para llevar el Evangelio, Señor. Oramos por la familia Tierra Adentro, Señor. Oramos por ellos el domingo y te pedimos, Dios, que extiendas tu mano para que tú hagas tu perfecta obra en ellos, Señor, para que puedan tener ese discernimiento espiritual, sabiduría, Señor, paciencia, para que puedan entender tu voluntad, Señor, estipulada en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, oramos en tu nombre y para tu gloria, oramos por la familia Tierra Adentro. Oramos, Señor, por esta congregación, oramos para que nos sigas perfeccionando, oramos, Señor, para que la enseñanza del día de hoy no sea simplemente conocimiento, sino que sea vida para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Nos podemos sentar. Estamos con el estudio de Primera de Juan, capítulo 2. Les pido que vayamos ahí al versículo 1 para tomar el contexto completo. Primera de Juan, capítulo 2. Y esta serie de enseñanzas de Primera de Juan que hemos llamado nuestro andar en Cristo. Nuestro andar en Cristo, que es sinónimo de andar en luz. Andar en luz. Primera de Juan 2, versículo 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Ya se les abre la Biblia por default ahí, ¿verdad? Por de tanto estar ahí. Yo estaba viendo aquí mi Biblia y la quiero mucho porque ya se amoldó, pero Mateo ya creo que ya le hago así y se arranca la hoja ya de tanto que hemos estado en Mateo. Pero bueno, y también es un reto espiritual, hermanos, porque de repente veo secciones nuevecitas donde Raimundo no ha pasado o pasó y ha pasado seguramente, pero tendría que pasar más. Entonces hace ratito estaba buscando citas en el Antiguo Testamento, en algunos profetas mayores, y digo, esta hoja está nuevecita y Mateo está, pero que ya se deshace, ¿no? Y ese es un reto espiritual para que yo pueda llegar a esos puntos y estudiar la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿cuándo acabaremos esto? ¿Cuándo acabaremos esto? ¿Cuándo acabaremos esto? No vamos a acabar aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él
anduvo. Lo que hemos visto, hermanos, a través de estas semanas, creo que ya llevamos 3 semanas estudiando estos versículos, los versículos principalmente del 3 al 6. Lo que hemos visto es de que un cristiano debe de estar cierto de lo que es. O sea, debe estar cierto de que es cristiano. Un cristiano maduro, un cristiano que está creciendo en la fe, un cristiano que tiene el Espíritu Santo, un cristiano, hermanos, que va madurando en la fe cristiana, debe de estar cierto de lo que es. Le he preguntado, y es costumbre de esta iglesia, preguntarle primero a una persona cuando se le da consejería si es cristiano o no, o si es cristiana o no. Eso es lo principal, porque uno no puede establecer una consejería cristiana para una persona que no es cristiana. Primero se tiene que dar la condición de que la persona sea cristiana para que se le dé un consejo cristiano. La realidad, hermanos, es que yo no puedo dar otro tipo de consejo. El consejo que damos en una iglesia, un pastor cristiano, es un consejo cristiano. Eso es lo que se da, y si la persona no es cristiana, no se le da el consejo, pero se le predica el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer con una persona en una consejería. Pero fíjate que cuando le he preguntado a varios cristianos si son cristianos, titubean, cascabelean. Sí. Y ya cuando los ves así, le dices, bueno, ¿y por qué lo dices? Y cuando les dices por qué, o en qué te basas para decir que eres cristiano, cascabelean aún más. Me he encontrado casos con gente que dice primero que no es, y luego a la mitad de la consejería o a la mitad de la plática me dice que sí es, y luego recula y dice que no, y luego que sí, y a fin de cuentas sale con el asunto de que quién sabe, ¿no? Y yo la verdad, hermanos, no soy el Espíritu Santo para discernir qué persona es cristiana o no. Pero la palabra de Dios, hermanos, y la enseñanza de los apóstoles siempre definió perfectamente bien el cristianismo y quién es cristiano o no es cristiano. Y la pregunta, hermanos, que hemos estado cuestionándonos en estas semanas es, ¿realmente eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Recuerdo muy bien, hermanos, en una ocasión que estaba yo entrevistando a gente, porque en varias ocasiones por cuestiones de trabajo entrevistaba a personas, y les preguntaba en una parte del formulario de la entrevista, les preguntaba, ¿qué religión profesas? Y pues prácticamente todos pues católicos, ¿no? Pero no sé si tú le has preguntado a un católico, obviamente no llegaba yo a una pregunta tal cual, porque nada más dime qué religión y punto. Pero si le preguntabas a un católico por qué era católico, o sea, ¿tú eres católico? Sí, ¿no? Y a veces, fíjate, lo triste del catolicismo romano, es que dicen que sí a muerdedientes. Ni siquiera se lo creen. De repente dicen que soy católico. ¿Y por qué lo dices? Pues porque mi mamá me dijo que era yo católico, o porque mis papás me dijeron que yo era católico, o porque me heredaron la religión católica y por eso yo soy católico. Hasta ahí llegan. Y si todavía les preguntas por qué eres católico romano, romanista o romano, simple y sencillamente porque dicen. Eso, hermanos, es lo más horrible de vivir una religión, vivirla sin convicción. Eso es horrible. Pero ¿sabes qué? Eso no nos puede pasar a los cristianos. Y desafortunadamente me he encontrado muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, y luego les preguntas, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque lo dije, o porque lo digo. Pero si leemos, hermanos, el pasaje que estamos leyendo, ¿verdad qué bonito lo dije? Se oyó bien propio, bien sabio, bien. No. Versículo 3, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice el apóstol Juan, yo como cristiano, junto con los demás cristianos, debemos de saber por qué decimos
que tenemos una relación con Cristo. O sea, Él está diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Él mismo se evaluó. Y la definición más pura, hermanos, de por qué saber que una persona es cristiana, lo encontramos al final del versículo 3. Si guardamos sus mandamientos. Punto. ¿Por qué dices que eres cristiano? Ahora, no te estoy diciendo una receta para que cuando venga la membresía y nos sentemos y yo te pregunte, la primera pregunta que vamos a preguntarle a la persona que quiere ser miembro de esta iglesia, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? ¿Eres cristiana sí o no? No respondas simple y sencillamente porque ya escuché la enseñanza de Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo 3, que lo que tengo que contestar es, sí, soy cristiano. ¿Por qué? Porque guardo los mandamientos. Bueno, tú puedes decir que guarda los mandamientos, pero no es decir que guarda los mandamientos, sino guardar los mandamientos. Eso es lo que realmente debe de ser. Entonces, un cristiano debe de estar cierto, hermanos, de su salvación. Desafortunadamente hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no tienen convicción de que son cristianos, porque no saben definir su cristianismo. Pero un cristiano maduro que avanza en la fe, que conoce la palabra de Dios, que va descubriendo, hermanos, las verdades bíblicas que enseñaron los apóstoles y que el mismo Señor Jesucristo enseñó a ellos, se darán cuenta que el cristianismo se define. Y nosotros, hermanos, definimos bien nuestro cristianismo. Yo soy cristiano y muchos de los que aquí somos cristianos, lo somos no porque lo decimos, sino porque vivimos un cristianismo, vivimos guardando la palabra de Dios. Esa es la evidencia más grande de una persona que es cristiana. Vive guardando la palabra de Dios. Entonces la certeza de la seguridad cristiana se establece con claridad en las palabras de Juan. Si tú ves ahí, del versículo 3, 4, 5, 6, es más, desde los versículos anteriores del capítulo incluso anterior, se establece muy bien lo que es la seguridad de la vida cristiana. Hermanos, yo no he hablado con mucha gente, pero sí he hablado con muchos católicos que dicen que son católicos, pero no tienen convicción ni seguridad de lo que están viviendo. Pero si algo puede tener un cristiano es que tiene convicción y seguridad de su salvación. Yo soy salvo, yo soy cristiano. ¿Por qué? Pueden ser muchas cosas, pero la evidencia más grande que una persona puede decir de su propia salvación, de su salvación, es de que obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Entonces, esa fue la enseñanza de los apóstoles, según el capítulo 1, versículo 1. Ya lo hemos leído. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. O sea, realmente, hermanos, los apóstoles predicaron el Evangelio y a través del Evangelio muchos creyeron y a través del Evangelio muchos confirmaron su propia salvación. Un cristiano entonces, hermano, es cristiano no por sus experiencias espirituales. Un cristiano no es cristiano no porque conozca la Biblia. Un cristiano, hermano, no es cristiano ni por espiritualoide ni por intelectualoide, sino que un cristiano es cristiano porque simple y sencillamente obedece la palabra de Dios. ¿Perfectamente? No. Sinceramente, sí. Eso es lo que es un cristiano. Versículo 3, vayan ahí al capítulo 2, versículo 3, Primera de Juan, es la epístola que estamos estudiando y que vamos a estudiar versículo por versículo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y en esto sabemos, o sea, tienes que saber si realmente eres o no eres. O sea, no es una cuestión opcional, todo cristiano tiene que saber si es o no es. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermanos, ¿tú crees que Noé, cuando estaba en el arca,
¿no sentía salvación o se sentía con incertidumbre? ¿Tú cómo crees que estaba Noé en el arca? Confiado, porque estaba en el arca de salvación. ¿Tú crees que Pablo, después de haber sido salvo, él sentía alguna incertidumbre de su salvación? No, hermanos, realmente la salvación, hermanos, es algo que es certeza, que es convicción, que es algo, hermanos, que puede pasar el cielo y la tierra. Pero la salvación, hermanos, nunca pasará como su palabra. No hay tal cosa, no hay cosa más fea en un cristiano que sentir que no es cristiano, cuando lo es. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Escucha a Pablo. Y tú dime, hermano, porque ya está en Roma, ya lo van a decapitar, lo van a matar a Pablo. Pablo ya se está despidiendo de Timoteo. Pablo sabía que ya eran sus últimos tiempos, sus últimos días, pero ve la certeza de la salvación que tenía este varón. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate, qué certeza. ¿Ves la certeza? O sea, ¿tú crees que este hombre estaba, y más cuando sabe que ya lo van a matar, este hombre estaba cabeleando con una cuestión de que seré salvo o no? No, este hombre era una persona extremadamente madura, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Escucha, yo sé que soy salvo y tengo promesas incorruptibles, promesas que se van a cumplir. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, un verdadero creyente, un hombre justo, una mujer justa del Antiguo Testamento, un cristiano, una cristiana del Nuevo Testamento, tiene certeza de salvación. Y cuando le preguntan, ¿eres salvo?, la respuesta inmediata es sí. Y cuando le preguntan por qué, lo sabe definir perfectamente. Pero la definición más clara, hermano, que tiene uno que escudriñar en su propio corazón, es ver si yo estoy obedeciendo a Dios sinceramente. Si yo no estoy obedeciendo a Dios sinceramente y digo que soy cristiano, pero con mi vida niego a Dios, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Gracias a Dios terminamos el diario de Hebreos. Ya viene para este domingo el de Gálatas, y si Dios nos lo permite, ¿verdad? Y no sé si pasaron por Hebreos 11. ¿Se acuerdan de ese salón de la fama de la fe? Donde empieza el autor de Hebreos a citar a un montón de hombres y mujeres que fueron testimonio y que son como una especie de héroes de la fe mencionados en el Nuevo Testamento, o hombres y mujeres del Antiguo Testamento que fueron famosos, fueron reconocidos, fueron virtuosos por tener fe. Y allí en Hebreos 11, no vamos a entrar ahí, menciona a hombres que te aseguro que si le preguntaron si eran salvos, no titubearon y contestaron que sí. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, hasta Sansón, Jabté, David, los reyes y los profetas del Antiguo Testamento. Pregúntale a Isaías, ahora cuando llegues al cielo, oye Isaías, ¿alguna vez pensaste que no eras creyente? Y él seguramente te va a decir, no, yo soy. Pero no sé si alguien hizo el diario de Hebreos 11, y qué define a todos estos hombres que son mencionados en esta lista hermosa de héroes de la fe en Hebreos 11. ¿En qué los define? ¿Cómo se llama el pasaje? ¿A qué se refiere el pasaje? ¿Recuerdas? Vete nada más a Hebreos 11 para que tengas ahí la referencia. La fe.
O sea, tuvieron verdadera ¿qué? Verdadera fe. Ahora, ¿qué es la fe? Tú lo sabes. Es creer, pero es solamente creer. Porque muchos creen, unos creen en la Virgen de Guadalupe, otros creen en San Memín de los Pispiotes, otros creen en ellos mismos, ellos creen que en un montón de cosas. Pero es la fe puesta en la persona correcta, en Dios, en Jesucristo. Ahí es donde debemos depositar. Pero más allá, hermanos, si yo te invito a que leas Hebreos 11, o a lo mejor si el domingo estás aquí, pidas el estudio, el diario de Hebreos 11, que creo que debe de ser el 9, te vas a dar cuenta que todos estos hombres son hombres de fe, mujeres de fe, porque los define algo: la obediencia a Dios. Fe es creerle a Dios. La fe, hermanos, es creerle a Dios, obedecer a Dios. Si una persona dice que cree en Dios y no obedece a Dios, no cree en Dios. Entonces, todos estos hombres, todas estas mujeres de Hebreos 11 se caracterizan por una cuestión: obedecían a Dios, y esa obediencia a Dios les daba convicción. Les daba convicción. Esta era su seguridad, y esta debe ser la seguridad del creyente. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué estoy seguro que soy salvo? Porque yo guardo los mandamientos de Dios. Recuerda una cosa, y siempre hay que decirlo, perfectamente. ¿Quién ha guardado los 10 mandamientos perfectamente? Lo he preguntado. Nadie ha podido guardar los 10 mandamientos, nunca. Pero ahora nosotros tenemos, hermano, el Espíritu Santo. Tenemos recursos espirituales. Tenemos salvación, una nueva naturaleza para vivir ahora conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, y no conforme a los mandamientos del mundo. Entonces, la convicción del creyente se establece en una realidad contundente. Soy cristiano porque obedezco la Biblia. Soy cristiano porque obedezco la Biblia. Esta es mi seguridad. Cuando un creyente es obediente a Dios de una forma sincera y esforzada, puede decir con certeza que es cristiano, que es cristiana. Lo puede decir. John MacArthur ¿sí conocen a John MacArthur? ¿Sí? Dicen que sacó una nueva Biblia, ahorita estaba investigando, a ver si ya las estamos pidiendo, pero todavía no, creo que no llega a México, pero en cuanto llegue vamos a tener aquí. Pero el pastor maestro John MacArthur dice que la seguridad cristiana es experimentar el cielo aquí en la tierra. A mí me gustó la frase. Es experimentar el cielo aquí en la tierra. O sea, la perfección que vamos a tener en el cielo, porque allá, hermanos, vamos a ser perfectos. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber desobediencia, va a haber perfección en nuestra vida. Pero la seguridad cristiana es decir, yo sé que soy salvo y yo sé que voy a llegar allá y que voy a ser perfecto. Y en esa realidad de que yo tengo esperanza, de que yo voy a ser perfecto en Cristo, yo me esforzaré en esta tierra para tratar de ser aquí en la tierra como voy a ser seguramente en el cielo. ¿O habrá alguien acá en el cielo que se ponga a brinco y no obedezca al Señor? ¿O que tenga amargura para no adorar al Señor en su momento? Cuando dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21 que no habrá amargura, ni dolor, ni lágrimas, o sea, ya no va a haber pecado, hermanos. Yo veo a Samuel ya lo veo en el cielo, y Samuel va a ser perfecto. Pero aquí en la tierra es perfecto. Piedad, no nos digas, quédate con el comentario nada más, para que no. o viceversa, ¿no? A ver, Samuel, yo estoy viendo a Piedad perfecta. Y Piedad, si entiende esa realidad, tendría que esforzarse en esta tierra para hacer lo que va a hacer en el cielo. Eso es lo que unifica a la iglesia, hermanos, la esperanza de vernos como vamos a ser, no de vernos como somos. Y cuando nos vemos y lo que vemos no es obediencia, tenemos que exhortarnos los unos a los otros.
tenemos que llamarnos la atención en amor los unos a los otros, porque yo creo que sería una buena forma de exhortación decirle al hermano que peca, recuerda cómo vas a hacer en el cielo y esfuérzate para que llegues a hacerlo aquí en la tierra un poquito más. Esto es todo. Tiene razón John MacArthur, la seguridad cristiana es experimentar el cielo en la tierra. Tiene mucha razón. Obedecer a Dios en esta tierra es el reflejo de que una persona realmente ya está en el cielo. ¿Sí te das cuenta de eso? Obedecer, o sea, cuando encuentras una persona obedeciendo a Dios sinceramente, esforzándose, esa persona ya está en el cielo. Esa persona entiende perfectamente su condición espiritual, su nueva naturaleza. Ya el pecado, hermanos, no es su gobierno. El pecado, hermano, la carne, el viejo hombre, ya no es el mandamás de sus vidas. Ahora el mandamás de sus vidas es Jesucristo. Y Jesucristo ahora como amo le dice, tienes que guardarte en santidad. Y si dices que eres mío, tienes que andar como yo anduve cuando estuve en la tierra. Eso es una maravilla, hermanos. Yo creo que este estudio tiene que estimular nuestros corazones para entender, hermanos, de que la santidad no es opción en el cristiano. La santidad, hermanos, es ni siquiera nuestra obligación, es nuestro deseo. Porque un cristiano, hermano, no dice, yo tengo que ser santo porque estoy obligado a ser santo. No, un cristiano dice, yo quiero ser santo porque quiero ser santo, porque anhelo ser santo, porque deseo. O sea, si te fijas de la imposición al deseo, esa es la gran diferencia entre el cristianismo. Nosotros no somos santos porque tenemos que ser santos, por si no me sacan de la iglesia, ¿no? O no me van a aceptar en la membresía. No, yo soy santo y somos santos porque queremos, porque deseamos, porque en esa nueva naturaleza, hermanos, ese es el motivo de nuestro existir, vivir como Cristo vivió. Así tenemos que ser. Obviamente, sabemos, hermanos, que nuestro Señor vive y reina, pero el Señor Jesucristo descendió para salvarnos, pero también para darnos testimonio de cómo tenemos que vivir. Ese es nuestro referente. Jesucristo es nuestro referente de vida. Jesucristo es nuestro referente de vida. Un verdadero creyente, en cuanto le cuestionan acerca del por qué dice que es cristiano, debe de responder con fundamento a esa respuesta. Y se los vuelvo a decir, el mayor fundamento es, soy cristiano porque he deseado siempre, desde mi nacimiento, nuevo nacimiento, guardar la palabra de Dios. Y una vez fallé, y recuerdo, y pequé, pero cuando pequé, fui sincero, fui delante de Cristo y le dije, perdóname, homologué con Él. Si Él dice que es pecado, yo le digo que pequé, no oculto mi pecado, no me justifico, y en ese momento disfruto de la bendición del perdón una vez más, porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Esa es la vida del cristiano, hermanos. La vida del cristiano no es perfecta, pero la vida del cristiano es sincera. La iglesia católica romana, y agrego romana, acuérdate, porque realmente la idea de nuestro Señor Jesucristo era establecer una iglesia católica, una iglesia universal, porque católico se refiere a universal. Pero desafortunadamente la iglesia católica romana, que es la que ahorita impera, se ha desviado muchísimo y tiene un gran problema, de entre muchos que tiene la iglesia católica romana. No pueden enseñar la seguridad de la salvación. Un sacerdote católico romano no puede decirle a la persona, ¿sabes qué? Tú tienes que estar cierto de que eres salvo. Juan está diciendo, tú tienes que estar cierto él es apóstol de Jesucristo. Juan, el apóstol de Jesucristo, está diciendo, tú tienes que estar cierto de tu salvación. Los apóstoles, hermanos, enseñaron que un cristiano tiene que estar cierto de su salvación. ¿Por qué eres cristiano? Por esto. Pero un sacerdote católico romano no puede decirle eso a los feligreses. ¿Por qué? ¿Por qué crees?
¿Cuál es la diferencia entre la doctrina en cuestión de salvación de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia protestante? Porque nosotros somos Iglesia protestante. ¿Cuál es la diferencia? Sí, hermano. A ver, si quieres, ahí te va el micrófono para que salgas al aire, hermano. Vas a salir ahorita en 25 naciones. Enlazado. Porque sigue al hombre. Pues sí, pero no, en cuestión de salvación, acuérdense de una cosa, doctrinalmente muchas cosas están mal, pero Fabi creo que ya tiene la respuesta. Fabi, allá. ¿Por qué un sacerdote católico no le puede decir a sus feligreses, tú tienes que estar cierto de que eres salvo? ¿Por qué? Porque ellos creen que la salvación se pierde. ¿En base a qué? A las obras de ellos. Ese es el gran problema. Entonces, imagínate la incertidumbre de ser católico romano. ¡Ay! Ya perdí la salvación. Ya la perdí. Ya me contaminé, ya me excomulgaron, y están, hermanos, en un sube-baja espiritual donde simple y sencillamente no tienen certeza. Quiero que veas una cosa, la sana doctrina te da certeza, la falsa doctrina te da incertidumbre. Si algo hay hermoso, hermanos, en la vida de un creyente, de la iglesia protestante, de un creyente de la sana doctrina, es que tenemos certeza de salvación. Por eso tenemos el gozo de la salvación, porque sabemos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino depende de la obra de Cristo. Muy bien, Fabi. ¿Te das cuenta? La Iglesia Católica Romana no puede garantizar la salvación en nadie, porque ellos creen que para que una persona sea salva, sí se necesita la obra de Cristo, pero la persona tiene que echarle la mano a Jesús para salvarse. Y eso, hermanos, es una herejía, porque Jesucristo en la cruz no necesitó la ayuda humana para salvar. Él salvó a quien quiso a través de la cruz con su propia obra, no la obra del hombre. Si la salvación dependiera del hombre, hermanos, nadie sería salvo. Si la salvación dependiera del hombre, nadie sería salvo. Nada más te pregunto si pecaste hoy, con pensamiento, con omisión, con obra. Hay un problema. Santiago 2, 17, 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjate lo que está diciendo Santiago, pero debemos de entender, hermanos, el contexto teológico de lo que está diciendo acerca de la salvación. Lo que está diciendo es que una persona salva, la evidencia de su salvación es de que camina en buenas obras. Nunca Santiago dijo que una persona era salva por obras, sino lo que está diciendo, hermanos, en los versículos 17, 18 y 19, es de que una persona que ya es salva lo manifiesta a través de buenas obras. O sea, hermanos, por sus frutos los conoceréis. No le hagas caso a la persona que dice que es cristiana. La evidencia más clara del cristianismo no es lo que la gente dice, sino lo que la gente vive. Eso es la evidencia más clara. Así también la fe, si no tiene obras, o sea, si dices que tienes fe, pero no tienes obras, esa fe es muerta, no es verdadera. Si tú dices que tienes fe, pero no te comportas de acuerdo a esa fe, entonces esa fe que tanto profesas está muerta, no existe. Es una fe muerta, no es una fe viva, no es una fe verdadera. Pero alguno dirá, fíjate, otra vez la expresión, calcúlale en la iglesia primitiva cuántos decían que tenían fe, tengo fe,
y realmente no la tenían porque no la respaldaban con su vida. Aquí estaba hablando, hermanos, de Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, de las primeras iglesias, la primera iglesia, hermano, cristiana, pastoreando a judíos que decían, yo tengo fe. Pero su fe era muerta porque no vivían la fe. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos hoy en día que dicen que son cristianos? ¿Cuántos? Luego esos mapas que hacen de cristianismo, ¿no? Católicos romanos, tanto porcentaje mundial, mormones, pentecostal, no, pero bueno, mormones, budistas, y cantidad de religiones. Y de repente nos entusiasmamos, ¿no? Gloria a Dios, al Señor, que ya el cristianismo está extendiéndose y ve ya la mancha verde de los cristianos está creciendo y ahora a nivel mundial ya somos el 8.5 de cristianos a nivel mundial. Sí, espérate. Pero esta religión sí cuestiona la fe. Y de ese 8.5 de creyentes que dicen que son creyentes, ¿cuántos realmente son creyentes? ¿Cuántos? Por eso es bueno la membresía, para ver, hermanos, cuántos somos, pero cuántos realmente somos. Porque aquí, hermanos, no es simple y sencillamente, ya se nos llenó la iglesia, ¿no? Hoy ya 3,000, 4,000, sí, pero esos 3,000, 4,000, 5,000, ¿cuántos realmente son cristianos? ¿O se nos va a llenar se nos va a llenar el redil de cabras, el lugar de ovejas? No, eso nunca lo quisieron los apóstoles. Y aquí está en el mismo tenor Santiago, ve, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está padre el juego de palabras, pero está diciendo yo tengo fe pero no tengo obras. Dice, la mayor evidencia de que yo tengo fe es que te quiero demostrar que yo tengo fe porque tengo obras. O sea, si dices que tienes fe, demuéstralo con tus obras. Es lo que está diciendo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero escucha esto. También los demonios creen y tiemblan. O sea, aún los demonios creen que Dios es uno. Fíjate la teología de los demonios. Los demonios tienen una buena teología porque dicen que Dios, si hubiera un demonio aquí, oye tú, no. ¿Cuántos dioses hay? ¡Uy! ¡Blasfemia! Va a decir el demonio. ¡Blasfemia! Dios hay uno solo. ¡Ay! Fíjate, yo creí que eras politeísta. No, solamente uno. Pero la diferencia, tienen buena teología, pero no obedecen a Dios. Ahora, aclaro, ellos obedecen a Dios y se alinean a Dios, pero no porque quieren, porque lo desean, sino porque lo tienen que hacer. ¿Te das cuenta? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la fe que tienes o cuál es la fe que tengo? La fe de un demonio que dice, yo creo que hay un solo Dios y obedezco a Dios porque tengo que hacerlo, o creo que hay un solo Dios y obedezco a Dios porque quiero hacerlo. Porque lo amo, exacto. ¿Te fijas? Un tema, hermano, de la epístola es el amor. O sea, la manifestación más grande de que tú eres cristiano es amar. También nos lo agregamos ahí a las evidencias. No solamente la obediencia a la palabra de Dios, sino cómo haces la obediencia a la palabra de Dios. Recuerda que cuando hablamos de sinceridad y esfuerzo en obedecer la palabra de Dios, ahí, hermanos, está el ingrediente principal es amor. Cuando tú amas a Dios, guardas sus mandamientos y lo haces sinceramente y te esfuerzas. Entonces, hermanos,
Hay un examen de la fe que tenemos que cuestionarnos todos los días. Esto es muy bueno. Cuando una persona es cuestionada de su fe, pero dice un montón de cosas, pero no refleja su fe a través de la obediencia, esa fe es falsa. Versículo 3, regresa ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, aquí viene una transición del apóstol Juan. Viene con una línea de idea y después dice, ok, vamos a definir algo. Y en esto sabemos. Fíjate que dice, allí en el versículo 3, sabemos. No dice esperamos, creemos o deseamos. ¿No? Yo creo, no. Yo deseo decirte que soy cristiano. Yo creo que soy cristiano. Yo espero que sea cristiano. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Yo sé. En esto sabemos que soy cristiano. Habíamos hablado, creo, el domingo o el jueves pasado, que esa palabra sabemos, el verbo es continuo, ginosko en el griego. Entonces, es algo, hermanos, continuo. O sea, en esto sabemos, sé y continuaré sabiendo. No era una cosa que simple y sencillamente, una vez supe o una vez sabré. No, el verbo nos está diciendo que es, hermano, presente y continuo. O sea, yo lo sé y continuaré sabiendo esta realidad espiritual. Ginosko es percibir algo continuamente por experiencia. O sea, percibo esto continuamente en base a mi experiencia, en base a lo que estoy viviendo. En esto sé que soy creyente, en base a lo que estoy viviendo todos los días. Experimental, no teórico, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. No es una cuestión ahí hipotética, es una realidad que se puede medir, que se puede palpar. Es un fruto, hermano, medible. Esta seguridad viene por guardar continuamente los mandamientos de Dios registrados en la Biblia. Y en esto sabemos continuamente sé por experiencia, por lo que estoy viendo, que le conozco, que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Esto nos da la seguridad de que nosotros le conocemos. Si realmente en algún momento fuimos llamados a salvación, pon tus ojos ahí en el versículo 3. En base a la conjugación yo podría interpretarlo de esta forma. Y en esto se sabe que realmente en el pasado fuiste llamado a salvación con la evidencia presente de lo que estás viviendo y de lo que vivirás. Y en esto sabemos que realmente en el pasado, en algún momento de tu vida, tú fuiste llamado a salvación. Con lo que estás viviendo hoy, ahorita, presente y continuamente. En esto se sabe si realmente en el pasado fuiste salvo. ¿Alguien recuerda el día que fue salvo? ¿Qué día? Tú vas a salir así, pero te vas a ir hasta allá. A ver, Lalo dice que el día que fue salvo, ¿cuál fue el día, hermano, que fuiste salvo? A ver, para que lo oigan los hermanos. ¿El qué? El 1 de julio del 2006. Ok. Pero ¿cómo sabes que el 1 de julio del 2006 fue efectivo? Porque ahora entiendo que Dios lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ok, pero ya te fuiste más atrás.
Y eso es lo que no está diciendo, eso lo dice el apóstol. Está bien, doctrinalmente está bien. Fuimos nosotros llamados a salvación antes de la fundación del mundo, Efesios 2. ¿No? Pero lo que está diciendo el apóstol Juan aquí, ok, a ver, sácate la espina, hermano, porque si no... ¿Cómo te das cuenta? Otra vez danos la fecha, hermano. Bien, ok. Mi fecha de esa nueva regeneración, de ese nuevo nacimiento fue 1 de julio de 2006. Ok, Ahora, no. con respecto a lo que estamos estudiando de lo que dice el apóstol Juan, era lo que se refiere es cómo puedes estar seguro de que eres cristiano, y él mismo dice, bueno, si guardas sus mandamientos. ¿Sí? Aquí ya no tanto la palabra es si eres, sino evidencia, obediencia. Exactamente. Entonces, recuérdame tu fecha de nacimiento, hermano, espiritual. 1 de julio de 2006. 1 de julio del 2006. La mayor evidencia de que el 1 de julio del 2006 Lalo fue salvo es que hoy está guardando los mandamientos del Señor, continuamente con conciencia. Esa es la evidencia. La verdad es que busco. Exacto. Si digo los guardo y lo estoy haciendo al 100%, estaría mintiendo. Busco hacerlo. Es correcto, es correcto. ¿Ahí levantaste la mano, hermana? Creo que ya lo contestó, pero a ver, tú, hermana, por favor. ¿Cuándo naciste de nuevo, hermana? Sí. Ok, y la evidencia de eso es vivir la palabra, exactamente. Entonces, hermano, yo no estoy para cuestionar, mira, Juan no está cuestionando el día de tu nacimiento espiritual, de tu regeneración. Juan no está diciendo eso, pero Juan está diciendo, ¿sabes cuál es la evidencia más clara de que ese día que tú dices que naciste fue real? Por la obediencia que tienes el día de hoy. Obviamente, hermanos, no se conflictúan porque a lo mejor ya aquí ya está levantado chispas, pastor. ¿Qué crees? Hace rato metí la pata, ¿no? No nos estamos refiriendo a eso, porque el mismo apóstol Juan está diciendo que si alguno hubiere pecado puntualmente y no por tradición, no por deporte, no porque le gusta, sino porque simple y sencillamente pecó. Y fue desafortunado porque no estamos permitidos en eso. Pero esta expresión, hermanos, vuelvan a ver, pongan sus ojos en el versículo 3. Y en esto sabemos, ginosco, te lo puedo parafrasear así, en esto percibimos que somos salvos porque continuamente tenemos una experiencia, un conocimiento, continuamente, hoy presente, continuo. ¿Y cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que tengo que saber para saber que realmente lo que pasó en el pasado es realmente realidad hoy y en el futuro, obviamente? De que yo guardo, y guardar no es eventual, sino es continuo, los mandamientos de Dios. En eso sabemos, en eso sabemos. Y entonces, hermanos, ahí es donde tienes seguridad, ahí es donde tú tienes que analizar tu propio corazón. Si tú te encuentras en una situación que dices, es que sinceramente yo guardo, cuando los hermanos me dicen, es que sinceramente yo quiero guardar los mandamientos, yo no cuestiono eso, porque yo no puedo escudriñar su corazón. Lo único que yo puedo ver es el fruto. Y si un hermano dice que es cristiano y que genuinamente quiere guardar los mandamientos del Señor, pero en su vida no refleja eso, y la realidad es que parece que le gusta más pecar que vivir en santidad, entonces ahí hay un problema. Lo que dice no es coherente con lo que hace. Lo que dice no es coherente con lo que hace. Algunos dicen que conocen a Dios desde hace mucho tiempo, pero sus acciones pasadas y presentes dicen todo lo contrario. Tito 1:16. ¿Alguien levantó la mano?
Sí, Samuel, ahí Samuel levantó la mano, hermano. Creo que está medio ecualizado, medio raro, pero ahí le vamos a pedir a Oscar que nos lo ecualice bien, porque se oye muy profundo. Y te digo una cosa, no es importante. No recuerdo qué día nací. No está diciendo Juan que recuerdes el día que naciste. Está diciendo Juan que analices tu hoy para saber si has nacido. Eso es lo importante. No te preocupes, hermano, porque en términos reales, a lo mejor Lalo es muy exacto, ¿no? A lo mejor tiene memoria así prodigiosa y sabe perfectamente el día de su nacimiento espiritual. No cuestionamos eso. Pero probablemente, hermanos, nunca vamos a saber cuándo fue realmente que nacimos. Estoy viendo a un hermano, no lo estoy viendo, lo menciono, pero es un hermano que conozco de esta iglesia, pero hagan de cuenta como que de otra, que dice que su nacimiento fue en el hospital con COVID. Y no fue en un encuentro, y no fue todo esto. No lo sabemos. Ya agarraste el micrófono, yo lo quería decir que... 2018, pero ¿qué realmente te mostró el Señor? No, pues, te pasaste ahí 15 días, 3 semanas, algo así, fue muy difícil, ¿no? Sí, Lalo, con gusto. Pastor, yo quiero comentar esto para que sea una ayuda, no por otra cosa. Sí, man. Yo puedo, por favor, ¿por qué hago mención de esa fecha? Uh-huh. Cuando este lugar donde Dios nos llamó primero para conocer de alguna otra forma, ¿no? Cuando yo llegué a este lugar, sin irme a un encuentro, cuando a mí me llevaron a hacer esa oración de entrega, ¿no? Bueno, yo la hice, y la verdad es que yo sí recuerdo que lo hice con tal vez no con una profunda convicción, pero lo que sí recuerdo es que después de que la hice, me sentí muy bien, y creo que no solamente fue una emoción, porque empecé a obedecer y todavía no había un encuentro. Yo empecé a hacer, o sea, incluso empecé a escuchar predicaciones, mucho antes de ir al encuentro. Me acuerdo que estaba teniendo una predicación y me confrontó tanto que dejé de trabajar, me metí a la casa, me metí y estaba llorando porque sentí, o sea, porque en ese momento estaba comprendiendo las cosas que yo hacía mal. Uh-huh. Todavía no me doy cuenta. Entonces, cuando yo hice esa declaración de fe, la verdad sentí tanta alegría, y empecé a obedecer poco a poco, pero empecé a obedecer, todavía no me doy cuenta. Por eso es que recuerdo la fecha. Y está... No, y gloria a Dios, hermano, que lo recuerdas. Ahora, es bueno lo que está diciendo Lalo, porque ¿tú crees que una persona que se convierte hoy de inmediato ya está obedeciendo al Señor perfectamente bien? ¿Tú crees que una persona el próximo domingo que venga y escuche la predicación y el Señor se glorifica salvándolo y en ese momento lo convierte y la persona entró inconversa y sale de la iglesia creyendo en el Señor Jesucristo genuinamente? ¿Tú crees que saliendo aquí de las puertas no va a volver a pecar? Pero ahora, ¿cómo se va a sentir? Mal. Ya el pecado ya no le va a saber bien. Ya hay una nueva naturaleza, o sea, eso nos referimos. Obviamente aquí tenemos que discernir muy bien, porque decir, ¿sabes qué? Recibiste a Cristo ayer y ya estás pecando. Espérate. Si la santificación es un proceso, ¿no? Es un proceso. No estamos todavía en el cielo, estamos en un proceso de santificación. Sí, Noemí. Hemos sentido un
Y lo he visto, hermana, la palabra ha cambiado mucho esta iglesia. Ahora, no se confundan, porque les voy a decir qué me pasó. Ya estamos con nuestro testimonio, ya pasen todos. Yo creí, hermanos, que había nacido de nuevo hace algunos años, en lugar de hace varios años. Laila sabe perfectamente bien el día de mi conversión. Un día que hice una confesión de fe en un lugar hace más de 15 años, 20 a lo mejor ya casi. Pero yo creí, cuando empecé a entrar a la sana doctrina, a través de la sana doctrina, que ahí estaba yo naciendo verdaderamente. No, hermanos, no estaba naciendo. Yo había nacido en aquel momento porque fui sincero, o sea, lo dije con honestidad. Y sí empecé a tener cambios en mi vida. Pero cuando vi la palabra de Dios, eso reafirmó muchas cosas en mí y confrontó muchas cosas en mí. No es que haya nacido en ese momento. No tienen un hermano que nació, porque hay algunos que hasta se fueron de la iglesia. Ay, Raimundo apenas es recién convertido y ya un neófito está gobernando la iglesia. No, ya me voy de aquí. No, o sea, yo creí en el Señor mucho tiempo atrás, pero a través de la palabra me di cuenta de realidades espirituales y eso avivó mi corazón. Avivamiento por la palabra de Dios. Avivamiento. Pero hermanos, regresamos a lo que dice sí, Charlie. Siendo exhortados, siendo ministrados cada momento, y no todos tuvieron esa conversión, y no por eso, por ejemplo, Pedro, hasta después de que reconoció la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que Él era Cristo, el Señor y Salvador, hasta ese momento tuvo su conversión. Pero había ya un llamado, había salvación, y ese mismo en Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después está negando que el Señor tiene que subir a la cruz, y Jesucristo primero lo elogia diciendo que eso se lo reveló ni carne ni sangre, y después le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿por qué? Porque simple y sencillamente ese tenía que ir madurando. Y sí, creo que llegamos a puntos muy bíblicos, reales de la vida cristiana. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es, no te confundas. Si quieres saber realmente que esa fecha pasada fue real de tu conversión, de tu nuevo nacimiento, revisa tu vida hoy, tu continuidad, tu obediencia. Dice, si alguno dice que está en Cristo, debe de haber testimonio, evidencia. Tito 1:16 y te escuchamos, hermano, con gusto. Porque yo tomo una decisión de acercarme a Dios y estudiar su palabra. Porque cuando yo en el pasado pues no sabía cuál era la voluntad de Dios. Ahora al congregarme conozco la voluntad de Dios y no lo hago así que a fuerzas, lo hago porque quiero, ¿no? Porque quiero. Y veo los frutos y me siento gozoso. Entonces, creo que es muy necesario seguir estudiando la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios quiere para mí y pues ser obediente, ¿no? Así es. Así como podemos volver a nacer, ¿no? Volver a nacer pero sus frutos los conoceréis. Sí, es correcto. Así es. Si te dan cuenta, esto es bueno, porque estamos empezando a cuestionarnos cosas importantes. Muchas veces el cristiano se va de frente, dice, pues ni se cuestiona, ¿no? Pasa 20, 30 años no cuestionándose absolutamente nada de que es cristiano, y cuando le cuestionan se enoja, porque nunca se ha cuestionado eso, que constantemente se tiene que cuestionar un cristiano. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente estoy en la fe? Tito 1:16, escuchen esto.
profesan conocer a Dios. Fíjate lo que le dice Pablo a Tito. Profesan conocer a Dios. ¿Qué dicen? Profesan, dicen conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice ahí? Lo niegan. O sea, no le hagas caso a lo que dicen. Hazle caso a lo que hacen. Y es lo que está diciendo. O sea, no te engañes. Recuerda una cosa. Primera de Juan 1, capítulo 1 dice, el que dice que anda en luz pero camina en tinieblas, se miente a sí mismo. Le miente a la iglesia y le miente y hace pasar como mentiroso a Dios. Entonces, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, están reprobados. ¿Por qué? Porque sus prácticas son rebeldes y abominables delante de Dios. Segunda de Timoteo 3, 5, 7. Segunda Timoteo 3, 5, 7. Que tendrán apariencia de piedad, o sea, aparentan ser cristianos. Piedad es la vida, piedad es la hermana, piedad, ¿verdad? Hola hermana, ¿cómo está? Pero piedad, como definición, no como persona, piedad es la vida que ama a Dios y ama al prójimo, la vida piadosa. Que tendrán apariencia de piedad, que aman a Dios y que aman al prójimo, pero negarán la eficiencia de ella. Porque la piedad realmente verdadera, la verdadera, tiene eficiencia. La verdadera piedad ama a Dios y ama al prójimo. Pero estos, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero a fin de cuentas el versículo 5 es clave. Habrá gente que dice y aparenta, pero la evidencia es realmente lo que debe de contar. Lo que enseñaron entonces los apóstoles, hermanos, fue que los que son de Cristo se esfuerzan sinceramente y continuamente en un camino de santificación progresiva. Si lo que pasó en el pasado, la conversión, fue genuina, el presente va a ser obediencia, continua, sincera y esforzada. Si realmente en el pasado hubo conversión. Ahora, la realidad, hermanos, es de que si no hubo conversión y hoy una persona cae a la cuenta de que su confesión de fe que hizo en el pasado hoy no la puede respaldar con buenas obras y sigue pecando y le gusta pecar, lo más genuino, hermanos, yo se los he dicho, es que deje de creerse cristiano y vaya a Cristo confesando su maldad y vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que tiene que hacer. Vayan a Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, y escuchen la profecía. Que Dios puso en la boca de Jeremías, Jehová es el que está hablando. Jeremías 31. He aquí que vienen días, futuro. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, ¿qué está diciendo? Dice, yo hice un pacto con ustedes, el pacto mosaico. Y ese pacto era, si ustedes se portan bien, yo los bendeciré. Si ustedes se portan mal, va a haber consecuencias. Acuérdate de Deuteronomio 28.
Bendeciré tu arteza de amasar, bendeciré tu salir y tu entrar, bendeciré la cría de tus vacas, bendeciré, bendeciré, bendeciré. Recuerden una cosa, todas esas bendiciones que Dios prometió, nunca las vivió Israel, porque nunca pudieron guardar la ley. Nunca. Ay, mira qué benditos son los de Israel. Nunca pudieron disfrutar de eso. Y lo que les vino fue por gracia, no por merecimiento. Que vaya, que siempre es una relación de gracia. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ya no va a ser el pacto mosaico, porque ya, o sea, no es que el Señor diga, ya me di cuenta. Él sabía perfectamente bien que no iban a poder cumplir el pacto. No iban a poder por su pecado. Entonces el Señor en su gracia dice, estableceré ahora un nuevo ¿qué? Pacto. Un nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque no cumplieron absolutamente, ya yo estoy ahí grande. Porque ellos invalidaron mi pacto, es lo que está diciendo el Señor. Aunque fui yo un marido para ellos, yo fui un marido fiel y ustedes, Israel, fueron una esposa infiel. Versículo 33. Pero este es el nuevo pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré ¿dónde? En sus corazones. No es que lo tengo que hacer, no es que agarro yo los 10 mandamientos y como judío agarro, pues tengo que hacer esto, no. Ahora ¿dónde va a estar la ley de Dios? Aquí. Entonces, ¿cómo vas a vivir la ley de Dios? De corazón. Sinceramente, ¿te das cuenta? Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, esto si lo dividimos de una forma correcta, esto es una promesa de Dios para Israel. Escatológicamente se va a cumplir. Israel, la esposa infiel, Dios establecerá un nuevo pacto y escribirá su ley en sus corazones, pero también esto se cumple en la iglesia. Entonces, hermano, el verdadero creyente, el creyente del Nuevo Testamento, el creyente, el verdadero creyente, tiene ahora la palabra de Dios escrita en su corazón. Y no es que busques y hagamos ahí una disección y buscar la ley de Dios, no, es que ahora, hermanos, se refiere a que ahora no nos van a tener que estar empujando para hacerlo, nosotros vamos a querer hacerlo. Esa es la evidencia. Si verdaderamente eres cristiano, hoy analiza cómo está tu posición delante de la palabra de Dios. Tú dices, híjole, ¿también esto es pecado? Ay, bueno, pues ya ni modo, a ver cómo le hago. O dices, Señor, bendita es tu palabra, ayúdame porque sinceramente quiero guardar este mandamiento que tú me estás dando hoy. Hay gente, hermanos, que escucha la palabra de Dios y se molesta, ¿no? No has encontrado, es que para ustedes todo es pecado. O cuando estás estudiando la Biblia, ay, también esto es pecado, chale, pues ya, o sea, uno más, 603 y todavía uno más y más preceptos, híjole, pues ¿qué voy a hacer? Ese tiene un problema porque dice, tengo que hacerlo. Pero el que tiene escrita la ley de Dios en su corazón dice, deseo hacerlo. Y déjame decirte que cuando tú deseas, lo haces. ¿Por qué pecabas? Porque deseabas. No porque querías, no porque tenías. Tengo que pecar. A ver, tráeme un pecador que diga, tengo que pecar. ¿Por qué peca? Porque quiere, porque le gusta. Y ahora llegarán tiempos, dice el Señor, donde yo escribiré mi ley en sus corazones. Y ahora ustedes desearán
no pecar y guardar su ley. Primera a los Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto que se refería a Jeremías. El nuevo pacto en la sangre del Señor. El perdón, hermanos, de pecados para todo aquel que creyera en Cristo, pasados, presentes y futuros. El nuevo pacto, hermanos, el pueblo del nuevo pacto que tiene, hermanos, escrita la ley en sus corazones, es la iglesia, son los cristianos. Proverbios 23:7, vayan ahí. Y vean esta realidad porque el Señor lo sabe, y por eso lo dijo Salomón en este proverbio. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es él. Ahora, si la ley está en su corazón, ¿cómo va a ser él? Santo, como la ley es santa. Tal cual lo que tiene en el corazón una persona, tal cual es. Tal cual es. Salmo 48. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, escucha esto, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está, ¿dónde? En medio de mi corazón. ¿Por qué le agradó hacer la ley de Dios? Porque ¿dónde estaba la ley? ¿Externa? Estaba interna. Estaba en el corazón. Y eso, hermanos, se llama regeneración, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza en Cristo. Regrésense, por favor, completamos. Sí, todavía nos quedan unos minutitos, déjenme terminar. ¿Alguna idea? Sí, Charlie, con gusto. Sí, a ver, Charlie, para que escuchen los hermanos que están en internet. Cuando dice que lo tiene en medio de su corazón, entendemos que es en su mente, por eso debe tener la capacidad de discernir, de experimentar realmente cambio en su vida, ¿no? Sí. No se refiere al órgano como tal. No. Sí. Recuerden una cosa, los hebreos cuando hablan de corazón, no están hablando del músculo que bombea sangre. Sístole, diéstole, sístole, diéstole. No, no es ese. Corazón es el asiento del ser. Es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es ahí, hermanos, es nuestra mente. Corazón es la mente. Cuando dice, pondré mi ley en sus corazones, no se está refiriendo en el órgano, se está refiriendo en nuestra mente. Que gobierne nuestra mente, que impere en nuestra mente, que sea lo principal en nuestra mente. Bienaventurado el varón que medita la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, es correcto, sí, es buena aclaración, gracias Charlie. Vean el versículo 3 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Si qué? Si guardamos. ¿A qué se refiere eso? ¿A guardar la Biblia en un cajón? No, definitivamente no vamos a caer en eso. La palabra ahí en griego es tereo. Y esta palabra tereo, hermano, no solamente es una expresión como de guardar o de obedecer, sino es vigilar constantemente y activamente. O sea, vigilar, cuidar. Imagínate que a Carlos Ayala, ahorita porque contestaste muy bien, muy buena intervención, hermano, gracias a Dios por tu vida, el Señor le regale una Mazda 2022.
extra grande para que quepa toda la congregación que trae el hermano, porque trae más familia que todos los que... Si los Ayala se van un día, se nos vacía la iglesia, yo creo, por de la cantidad de familia que tienes. Pero imagínate que tuvieras allá afuera una Mazda 2022, ¿cómo la estarías cuidando? ¿Estarías tranquilo ahorita? ¿Sí? Ah, bueno, es que sí eres un buen cristiano. Pero si no, estarías saliendo a ver, vigilarla, la metes, la cuidas. ¿Por qué? Porque es algo que estimas mucho. Guardarla, ¿no? Porque es algo que estimas mucho. Tereo, guardar con constancia, con una vigilancia activa y constante algo que realmente consideras extremadamente valioso. Esa es la expresión. No es simple y sencillamente guardar la palabra, no. Guardarla, cuidarla, vigilarla constantemente y activamente, velándolo como un buen vigía. No como un velador que lo contratan para la noche y se duerme. No, el que está realmente vigilando, el que guarda la palabra de Dios, está constantemente vigilando, activamente vigilando algo que es sumamente importante, que es la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, es donde, pues, como dicen en mi pueblo, la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos consideran que la palabra de Dios no es importante. Y te los encuentras cuando ellos dicen en su famosa expresión, bueno, eso dice la Biblia, pero yo digo. O sea, como diciendo, eso dice la Biblia, pero déjeme explicarle. Oye, eso dice la Biblia, guarda la Biblia. No, pero déjeme explicarle. No discutamos, como dice la canción, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? No, pero espéreme, déjele explico, no me vengas a explicar. Bueno, te escucho. Pero ¿qué dice la Biblia? Si guardas la Biblia, si la Biblia es importante para ti, no me vengas con tus argumentos. En esto sabemos que le conocemos, que guardamos la palabra de Dios, que la vigilamos como algo sumamente importante. En eso sabemos que le conocemos. Pero no creyente dice, no hay que ser tan fundamentalista, ¿eh? Sí, no. Tienes que ser un poquito más amplio de criterio, por favor, no seas tan fundamentalista. Sí. Y aquí, hermanos, recuerden una cosa, porque esta enseñanza es para esta iglesia. ¿Vamos a regir esta iglesia, palabra abundante, en base a conceptos personales? ¿Cómo vamos a regir esta iglesia? En base a la palabra. Tenemos que guardarla. Tenemos que considerarla, hermanos, tan importante. John MacArthur dice que el que tiene un alto concepto de Dios debe de tener un alto concepto de su palabra. El que dice que tiene un alto concepto de Dios, pero no tiene un alto concepto de su palabra, no tiene un alto concepto de Dios. Entonces, es guardar, ¿no? Dice ahí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, en esto se sabe que realmente hay una relación con Él. Si tenemos una guardia constante de sus mandamientos, Salmo 7:8. Salmo 7:8. Creo que en alguna ocasión predicamos de esto o lo hemos enseñado. En los distintivos de la palabra de Dios, el consejero de nuestra alma. Que hablábamos de que la psicología no es para los cristianos. La palabra de Dios es para el alma de los cristianos, es el consejero de nuestra alma. Salmo 19:7-8. La ley de Jehová es, ¿por qué tengo que guardarla? ¿Por qué tengo que cuidarla? ¿Por qué tengo que honrarla? ¿Por qué tengo que estarla vigilando constantemente, activamente, cumplirla sinceramente? Porque es de gran valor. ¿Y por qué es de gran valor? Porque la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, el corazón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y ahí nos podemos ir, hermanos, toda la noche sacando versículos bíblicos que hablan de la importancia y la maravilla de la palabra de Dios.
Ahora, quiero que veas la palabra al final del versículo 3, de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, y ahí vamos a terminar. Mandamiento. Esta palabra en griego, hermanos, es requerimiento judicial, orden o mandato. Pero no es la palabra momos. La palabra momos es ley. Cuando tú ves en el griego, la palabra momos se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere a la ley mosaica. Momos, ley. Pero en este caso no es esa palabra. Entonces dice, bueno, dice aquí, y en esto conocemos, sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero no se está refiriendo precisamente a momos, a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento o los mandamientos, hermanos, que Dios dio a Moisés para el pueblo. No se refiere a eso. Entole es la palabra en griego que se refiere a requerimiento judicial, orden o mandato, mandamiento. Esto apunta entonces que no está refiriéndose Juan a la ley mosaica, sino a las enseñanzas que Jesucristo les enseñó a cada uno de ellos como apóstoles. En esto sabemos que conocemos ¿a quién? A Cristo, cuando obedecemos, guardamos, valoramos lo que Jesús dijo que para Él era importante. Ahora, ¿Jesús desechó la ley? ¿Qué vino a hacer Jesús? A cumplir la ley. Hermanos, si vemos la ley mosaica, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, con todo lo que Jesucristo enseñó, igual. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escucha esto, enseñándoles que guarden, ahí está otra vez, guardar, que valoren activamente, continuamente, todas las cosas que les he mandado. Ahora, tomando este pasaje, el que guarda activamente, constantemente, sinceramente, los mandamientos que Jesús, los preceptos que Jesús enseñó a los discípulos, ese realmente es discípulo de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero el que si dice discípulo de Cristo, pero no guarda las cosas que Él mandó, entonces no es creyente, ¿no? Hermanos, pues lo dejamos ahí, les agradezco. Vamos a orar y pues darle gracias a Dios por este estudio y que el Señor nos siga dando luz para poder entender su palabra, pero sobre todo aplicarla y valorar muchísimo lo que hicieron los apóstoles y lo que Dios está permitiendo en esta congregación de cuestionarnos si realmente estamos en la fe. No te claves con eventos pasados, qué bueno. La fe cristiana empieza en algún momento de la vida, ¿no? No te preocupes si no sabes en qué momento naciste de nuevo. Eso no es lo más importante, porque seguramente, hermanos, a lo mejor en algún momento de tu vida, en tu madurez espiritual, dirás, fue ahí en ese momento, ¿no? O a lo mejor no lo puedes identificar entre fue aquí, fue acá, quién sabe. Lo que sí debes de cuestionarte es si realmente hoy estamos guardando la palabra de Dios con amor, con sinceridad, con esfuerzo, si realmente ese es nuestro constante, eso es lo que realmente define si realmente nacimos de nuevo. Amado Señor, te damos gracias por este estudio y gracias por la vida de mis amados hermanos. Te pedimos, Señor, que tú sigas
trabajando en nuestro corazón a través de esta epístola maravillosa, Señor. Cuánta abundancia espiritual hay aquí, Señor. Pero también cuánto amor, Señor, de tu apóstol, cuánto amor, Señor, de parte tuya puesto en el corazón de tu apóstol para llevar a la iglesia, Señor, a esta confrontación sincera, Padre, pero necesaria. Si realmente estaban en la fe. Que no se engañaran por lo que decían, sino que vieran la realidad de sus vidas para entender si realmente estaban en la fe, Señor. Gracias por esa enseñanza, Señor, que trasciende el día de hoy e impacta a la iglesia en este año 2021, Señor. Hoy impacta a esta iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque así como llegó esta epístola y fue abierta a la iglesia, Señor, y muchos fueron confrontados, probablemente unos, incluso la epístola muestra que salieron disgustados porque no eran cristianos, pero muchos, Señor, entendieron su realidad espiritual y hubo, Señor, certeza de salvación, y otros, Señor, seguramente entendieron que no eran cristianos, que estaban mintiendo, Señor, pero se rindieron a ti con sinceridad y recibieron genuinamente tu señorío, yendo a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, tiene poder. Bendice tu palabra, Señor, en esta noche y que cumpla el propósito que tú quieras. Para gloria y honra tuya te lo pedimos, Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el domingo 8:30 de la mañana, en la enseñanza de la mañana. Bendiciones, hermanos.